Bien, muy buenos días a todos eh, a todos los que nos están viendo. Vamos a empezar una entrevista con el gran escritor y académico, poeta Marco Martos. Vamos a hacer una muy pequeña reseña, una breve reseña, aunque en realidad pues el escritor Marco Martos no necesita mayor presentación, pero de todas maneras para fines didácticos, vamos a hacer una pequeña presentación, valiéndonos de algunos medios de Internet, como por ejemplo la página de la Academia Peruana de la Lengua, ¿no? Que habla de Marco Martos de una manera más o menos amplia, pero con bastante síntesis, pero aborda varios aspectos de la vida, así que quiero puntualizar en esto, ¿no? Él nació el 29 de noviembre del año 1942 en Piura. Tomó posesión en la academia en septiembre de 1999 con el discurso titulado La poesía de César Vallejo, tradición e innovación. Y acá tenemos una parte de su bibliografía que es muy extensa, así que no la puedo decir toda porque nos pasaríamos medio programa hablando de los libros que ha publicado eh, don Marcos. Pero vamos a decir los más destacados que pone aquí precisamente la Academia de la Lengua. Casa Nuestra, en el año 65. Al leve reino, en el año 96. Sílabas de la música, el 2002. Vértigo, el 2012. Biblioteca del Mar, el 2013. Además, ha sido reconocido con los premios del Nacional de Fomento a la Cultura, en sección Poesía, el año 69, y el premio La Casona, el año 2009, otorgado por la Universidad Mayor de San Marcos. Y bien, esto es un poco así en muy corto resumen, porque en realidad, como les digo, la vida académica y como poeta de Marco Martos es muy extensa. Pero aquí vamos a hablar de un tema más bien específico y nos referimos a esta especie de entrada, aunque no vamos a decir que es la ópera prima de Marco Martos en realidad, ¿sí? Porque me parece que usted ya trabajó anteriormente el tema de libros para niños, en este caso para niños de primaria, ¿no? Cuando trabajó conjuntamente con otra persona en la elaboración de libros para la editorial, con la editorial Tarea, entiendo, ¿no? Pero Así es. ahora estamos hablando de un libro que, digamos, ha sido hechura completamente de usted. Un libro de literatura infantil, ¿no? Y bueno, también hay que nombrar que es nuestro amigo Julio Benavides, de Editorial Apogeo, quien nos ha, eh, perdón, Editorial Infinito, ¿no? Vicio Perpetuo, perdón. Vicio Perpetuo, tengo enredar las editoriales porque como trabajo con editoriales, a veces tengo muchas. Editorial Vicio Perpetuo es la que está publicando este libro, Los gatos de Coronté, que es lo que se... doctor Marcos, bueno, ante todo la bienvenida a esta entrevista Ujú. y agradecerle por la afabilidad, la amabilidad de querer hablar con nosotros. Saludos, Ricardo Ríos, y a todos los oyentes y las personas que nos están viendo. Bueno, yo he tenido siempre la atracción por los estudiantes más pequeños, por los niños. Bueno, como padre y también, digamos, como educador. Poca gente sabe que yo también estudié educación. eh, Aunque no me gradué en educación, terminé todos los cursos porque preferí la carrera de literatura, pero he tenido mucho trato con profesores de todos los niveles, y creo que la parte más importante de la educación formal para una persona es la primaria. ¿Por qué? Porque hay miles o millones de personas que llevan la educación primaria, menos llevan la educación secundaria y menos llegan a la universidad. De tal manera que nosotros, si ponemos mucha atención a la primaria, tal vez sea una cosa definitiva. Bueno, entonces yo escribí algunos poemas que han salido en libros, eh, digamos, escolares, ¿no?
que preparé justamente con Luisa Pinto hace varios años, ¿no? Algunos se han convertido en canción, como una que se llama Los Cocineritos, que la puso Juan Luis Damer. eh, Mi papá Cucharón, mi mamá Cuchara, yo soy Cucharito, yo soy Cuchillito de comida rara, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, después, en otra ocasión, he escrito un libro para niños de 8 a 80 años, ¿no? Que se llama El libro de los animales. En 2016, recuerdo ahí un texto que se llama El Puma y Lebrando, ¿no? Y Lebrando es un amigo mío y, bueno, le dicen Puma. Y a partir de ahí se me ocurrió ese texto, El Puma y Lebrando. Bueno, pero este libro, acogido por Julio Benavides, que yo lo conozco desde San Marcos, cuando él era estudiante, y he visto cómo ha hecho crecer su editorial. Es una persona que vive para los libros, Julio Benavides, que edita libros, etcétera. Y entonces tenía este cuento, digamos, para los más pequeños, y él lo ha acogido, que se llama Los gatos de Coronté. Coronté es el hijo de una persona amiga, es un niño, y se va a sorprender mucho de aparecer en un libro, digamos, un autor le pone su nombre, ¿no? Y precisamente también hay un poema que se ha hecho muy conocido, que ha sido traducido a muchos idiomas, y que me voy a dar digamos, el placer de leerlo, si me permite, doctor Marco. Pues Mi Perú Por es un supuesto, poema Ricardo. que ya, pues, digamos, es muy conocido. Y lo digo así, es un poema breve, pero con mucho contenido, con mucho significado. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí tu sueño. Bueno, está en el poemario La cabellera de Berenice, entiendo, ¿no? Pero es un poema además que ha tenido una trascendencia universal, porque ha sido traducido a muchos idiomas. Así es, así es. Es ¿Qué nos el, puede decir de este poema? A ver? ese, mire, la relación del autor en una imagen que todos pueden entender, el autor con su texto, es más o menos del padre con sus hijos. Entonces, usted los quiere a todos, pero hay algún hijo que de pronto es querido por otros. Y entonces el querer se hace muy grande, y eso es lo que ha pasado con este poema, que, digamos, tiene la virtud, creo, después de que muchos me lo han dicho, de interpretar el sentido de millones de personas. No suele ocurrir eso. Si yo dedico un poema de amor a una muchacha, o cualquier poeta lo hace, bueno, esa muchacha resulta reconocida y algunos más, 100, 200 personas, pero que millones de personas se sientan reconocidas en un poema es algo insólito. Es lo más importante que ha ocurrido en mi vida en la poesía. Así es, ¿no? Y usted mencionaba un tema también que nos une, sobre todo a mí y a Julio, por eso trabajamos juntos, a veces digamos, nos apoyamos mutuamente, ¿no? Y es el tema de la difusión de libros. Y precisamente una de las cosas quizá por la que se opta ahora por hacer también más literatura infantil es por llegar a los que están empezando ¿no? Crear lectores, digámoslo de alguna manera, ¿no? Sembrar semillas. ¿Qué opina usted de esa labor difícil que están emprendiendo los nuevos editores, las nuevas editoriales, también editoriales antiguas, es cierto, pero digamos que hoy en día es bien importante también la presencia de la literatura doméstica, ¿no? La literatura peruana. Yo, por ejemplo, a Julio lo he visto editando libros de gente común y corriente, por decirlo de alguna manera, también de gente mucho más destacada, pero es bien importante, ¿no? Que publiquemos los libros de los escritores actuales. ¿Qué opina usted de esa labor, doctor Marco? Bueno, fíjese, le voy a decir una cosa que creo que es importante, un preámbulo chiquito. Una, lo más importante en el lenguaje, en la comunicación, es hablar. Todos
los seres humanos, o casi todos, hay algunos que no, pero casi todos hablamos. Y hablar nos hace dueños de un mecanismo increíble de creación. Si usted aprende cualquier cosa, supongamos aprende a pintar, ¿desde qué edad se aprende a pintar? Supongamos de los 5 años. ¿Desde qué edad se aprende, bueno, álgebra, en segundo, secundaria, etcétera, etcétera? Aprender a hablar es en el momento mismo que nacemos. Entonces tenemos más experiencia de hablar y cualquier persona, aunque no escriba, puede hablar. Y si ha tenido una buena enseñanza, incluso hablar de manera muy fluida y hasta elegante, cualquier persona. Bueno, entonces la ventaja del hablar es que usted dice algo y la otra persona pasa a contestar otra cosa, etcétera, etcétera. Pero el hablar se desaparece porque va con la vida de la gente. En cambio, el escribir puede durar. Miren ustedes, hay tres personas muy famosas, sus nombres apenas los diga, todos van a saberlos. Uno es Sócrates, el gran filósofo griego. No escribió nada. Quien escribió fue Platón, su discípulo, y de tal manera que conocemos el pensamiento de Sócrates gracias a que alguien lo escribió, que fue Platón. Bueno, Jesucristo tampoco escribió nada, pero tuvo discípulos que escribieron, y bueno, y está la Biblia, ¿cierto? Y igual Buda, el famoso pensador religioso oriental, tampoco escribió nada. Pero escribir es la continuación del hablar. Y entonces el poder escribir genera también el poder leer, o primero leer y después escribir. De tal manera que es un hecho muy importante que los niños aprendan a leer. Los niños no aprenden a leer por palabras, aprenden en pequeños bloques porque escuchan hablar a las personas. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora en la enseñanza primaria, que los niños están aprendiendo de manera más fluida a leer y luego, naturalmente, a escribir. De tal manera que un cuento para niños, mientras más cercano esté a sus experiencias, es interesante, es más fácil de ser asumido por ellos. Le digo, por ejemplo, a los niños se les cuenta, bueno, los cuentos europeos, ¿no? Caperucita Roja o los cuentos orientales, Sinbad el Marino. Eso está muy bien, pero también tenemos que acercar experiencias que son de ellos mismos. En el caso de los gatos son techeros, digamos. Los niños conocen la experiencia de los gatos techeros y que aparezca en un cuento unos gatos techeros, bueno, va a estar asociado a su propia experiencia. Eso es lo que yo trato de hacer. O sea, los niños no tienen por qué saber qué técnica está detrás, cuál es, sino simplemente el resultado final de eso que les es útil, que es el cuento. En este caso, el cuento que publica Julio Benavides. Añadir a eso, hay un verso que yo me recuerdo de Quevedo, que dice: retirar en la paz de estos desiertos con pocos, pero de otros libros juntos. Vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. También la lectura se puede convertir en un diálogo entre épocas. Bueno, sí, eso tiene un nombre, digamos, en la especialización literaria. Se llama sinfronismo. Es una palabra que no se usa corrientemente. Sinfronismo es simpatía por los muertos, por lo que escriben los muertos. De tal manera que cuando nosotros leemos a Homero en la obra original o en los resúmenes para niños, nos trasladamos inmediatamente a una vida que no conocemos, que imaginamos, ¿cierto? Y cuando las luchas de griegos y troyanos frente a los muros de Troya, en las explanadas de Troya. Y los episodios que aunque no los contó Homero están en el ciclo médico, como por ejemplo el caballo de Troya. Esa es una imagen que hasta ahora existe, ¿no? El caballo de Troya significa pues en términos corrientes de ahora, un engaño muy bien preparado, ¿cierto? Meter soldados en un caballo, bueno, es una cosa que además roza con lo fantástico, ¿no? A los niños les gusta, por ejemplo, la historia del caballo de Troya, por Bueno, y la mencionar algo. poesía está ligada pues a un lenguaje fabulesco, ¿no? De creación de personajes, de mitos. Entonces está muy ligada a eso. Yo recuerdo de niño, claro, yo ya estoy pasado de moda,
pero que yo leía mucha literatura de acción, digamos, o literatura juvenil, Verne, bueno, Verne es autor para todas las edades, Emilio Salgari, Walter Scott, Jack London, ¿no? El mismo Mark Twain, por ejemplo, que escribe Las aventuras de Huckleberry Finn o Tom Sawyer, leía mucha literatura infantil juvenil, por decirlo de una manera. Hoy en día, por ejemplo, algunos padres dicen, y a mí me ha pasado porque he sido ocasionalmente docente, eh, me dicen, no, pero es literatura de segunda categoría o pseudo literatura, y entonces no quieren que sus hijos lean digamos, esa literatura de aventuras, o de, ahora pues, esta literatura de los youtubers, ¿no? Que parece un poco más ligera. ¿Qué opina usted de esa introducción de los niños, de los jóvenes a la lectura? Yo creo que los padres que dicen eso están equivocados, porque lo que hace esa literatura es exaltar la imaginación de los niños. Y usted ha citado a Julio Verne. Julio Verne, en realidad en francés se dice Verne, pero en español decimos Verne. Julio Verne, digamos, creo que es una de las grandes lecturas ahora mismo para jóvenes. Viaje al centro de la Tierra, por ejemplo. Bueno, en realidad hasta ahora no se ha viajado al centro de la Tierra. Y él está viendo esa posibilidad. Viaje de la Tierra a la Luna, hasta que el año 59 se viajó a la Luna por primera vez. O sea, Verne es un escritor fantástico, que mezcla realidad con fantasía y que escribió también sobre el Perú. ¿Saben? Poca gente sabe eso. Verne tenía un amigo peruano que le contó cosas de la selva del Perú y él escribió una novela donde los protagonistas vienen por el río Amazonas y llegan a Iquitos. La novela se llama La Jangada. Jangada es un término del portugués que significa pues bote o, o canoa, pero era pues una lancha, digamos, la que venía, digamos, desde el Brasil hasta Iquitos. Bueno, yo invito a la gente a leer La Jangada también de Julio Verne. Y Emilio Salgari, otro grande. Usted ha citado a todos autores con gran imaginación. Y los niños tienen esa imaginación que mezcla lo que ven con lo que sueñan. Por ejemplo, llegar a la luna o ir a Marte. Todo lo que hay de lectura de ficción hace bien, no hace mal. Yo digo, Doctor Marcos, yo en mis viajes, porque, bueno, yo organizo ferias de libros en distintas partes del país. He estado recientemente en Huancavelica, antes estuve en Huamanga, anteriormente en Jauja, y me encuentro con escritores, digamos, del lugar, ¿no? Y a veces me encuentro con sorpresas. Por ejemplo, en Huancavelica le cuento que me encontré con un escritor que se llama Humberto Huija, que es también catedrático, y él ha escrito un libro que me pareció bien interesante. Se llama La lectura y el poder, ¿no? Lectura y poder. Y ¿ya? hablaba de por qué la lectura tendría que estar en las cátedras como algo transversal, como un eje transversal, y que debería estar presente en todo momento de la educación. Sin embargo, eso no pasa. Y está pasando que lamentablemente, pese a los esfuerzos de muchos sectores, la lectura, digamos, va perdiendo también algún terreno debido pues a esta idea de la pragmática, ¿no? De que hay que conseguir dinero a como dé lugar por medio que fuera, y para algunos leer no parece una herramienta, digamos, para generar recursos, y eso a veces hace que perdamos el horizonte. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de ese tipo de debates que a mí me parece crucial y que no se está haciendo de una manera, digamos, eh, masiva, o sea, a nivel de toda la sociedad, porque recuerda que no podemos dejar la educación solo en manos de los docentes, ¿no? O sea, hay Hay que que intervenir. Ya, bueno, fíjese, le voy a poner un ejemplo práctico de algo que me ocurrió a mí. Yo he sido profesor en los años 70 de un curso en la Universidad Nacional de Ingeniería, que era el curso de lenguaje para toda la universidad, con otros profesores, claro, ¿no? Para toda la universidad. Bueno, en algún momento, en los 80 o 90, después yo dejé de ser profesor ahí, estuve en San Marcos, eh, las autoridades pensaron lo que dice esa gente, ¿no? Que ¿para qué la lectura? ¿Para qué? ¿Para qué si nosotros somos técnicos?
¿no? Entonces eliminaron ese curso. Bueno, yo no sabía nada de esto, pero un día, pero no hace tanto tiempo, en pandemia, un día tomando un taxi, el taxista me cuenta esta anécdota, que su esposa era secretaria en una oficina de ingenieros, donde había 5 ingenieros. Y como secretaria se encargaba pues de toda la correspondencia, porque tenían mucha correspondencia, claro, les piden cosas, tienen que hacer solicitudes o responder informes, etcétera, a los ingenieros. Y se enfermó con faringitis y entonces se quedó en su casa. La oficina se paralizó porque esos ingenieros no sabían hacer una carta. Entonces yo ya no me olvido de eso. Y en los cursos que dicto en la universidad, en previsión de que falta lectura, siempre pido en medio de la clase que un estudiante lea un poema, por ejemplo. Y es hábito mío hacerlos leer en clase porque tenemos que leer en voz alta, además, en todo el tiempo. Eso nos ayuda a coordinar mejor y hablar mejor. Y bueno, eso es lo que voy sembrando por donde voy. Volviendo un poco al tema de la literatura infantil, que es el tema que nos ha reunido, eh, ¿qué tanto? Porque veo que hay mucha prolificación de libros para niños, pero a veces da la impresión que se publica sin mucho cuidado editorial. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué tanto afecta esto digamos, al crecimiento, a la lectura? Porque a veces también alguna gente lee un libro, se decepciona y ya no quiere volver a leer. ¿Qué opina usted del cuidado que hay que tener en la edición de los libros? Bueno, voy a hacer la comparación con una obra de teatro. En una obra de teatro usted tiene un texto, tiene unos textos que es lo que van a hablar los actores, tiene el director, tiene el teatro, tiene la asistencia de gente. Si falta cualquiera de estos elementos, no hay teatro. Si no hay público, no hay teatro, ¿cierto? Si no hay director, no hay teatro. Si no hay actores, no hay teatro. Tiene que haber todo. El libro, este objeto maravilloso que llamamos libro, necesita el aporte de todos. Necesita un autor, necesita correctores, necesita diagramadores, necesita editores, necesita imprenta, todo eso. Y todo es importante, no hay algo que no sea importante. La carátula es muy importante. A través de la carátula vendemos el libro en el sentido de que atraemos a otras personas para que lean el libro. Ojear el libro, tener un contacto físico con él. Poner los libros, por ejemplo, en, no sé, pues en sobres que dejan ver el título solamente, es un error de los vendedores. Tienen que tener algún ejemplar que el posible comprador pueda ojear, pueda mirar de soslayo, porque así es como el autor puede llegar a un público mayor. ¿Y qué opina usted, doctor Marcos? Porque yo tengo, por ejemplo, una amiga con la que también trabajamos conjuntamente a veces y que me apoya, me enseña mucho, que es Yesenia Montes, que recientemente viajó a Estados Unidos, a la Universidad de Illinois, me parece, y llevando sus libros cartoneros, que cada vez los hace más bonitos, ha llegado a un preciosismo tal que la verdad, yo quiero publicar mis libros así en edición cartonera con ella, porque de verdad que son muy hermosos, pero quizá todavía no tienen el mercado en el Perú, porque mire, hay países como Argentina, donde hay un mercado mucho más desarrollado para estos libros. ¿Qué opina usted del libro cartonero, del libro objeto? Mire, lo primero que le digo es que por favor me presente a su amiga cuando venga al Perú, para sacar yo mismo un libro cartonero. Mm, Entonces ya ve usted ahí mi entusiasmo. mm. Ahora le cuento otra vez una anécdota que creo que funciona bien. Eh, ha habido un momento de mucho auge del cartonero, ahora, digamos, está estabilizado, pero antes no había libros cartoneros y en un momento aparecieron cartoneros y en un momento aparecieron en el Perú. Entonces yo fui un día a una feria y compré un libro cartonero del poeta Haroldo de Campos, un poeta brasileño que se llamaba así, El puntero izquierdo de la poesía. Así se llamaba el libro. Y eso estaba hecho, bueno, en un cartón, literalmente, y con plumones el título y el nombre del autor. Y bueno, bien hecho, digamos, pero artesanal, como es todo libro cartonero. Entonces, bueno, yo lo tenía como una joya muy preciada
lo puse en el centro de mi sala. Un día viene una amiga con su hijita y me dice la niña, ¿me lo regalas? Claro. Y así perdí mi libro, pero yo contento de que llegue a manos de una niña, porque era un libro, digamos, que cualquiera podía leer, ¿no? El puntero izquierdo de la poesía, no me olvido. Y siempre he soñado con tener algún libro cartonero, así que de pronto es mi oportunidad. Mire usted qué ganancia para mí la de hoy día. Eh, Doctor Marcos, ponernos serios una vez más, ponernos serios digo entre comillas, ¿no? O sea, hablando ya de las cosas más, digamos, más, ¿cómo diría? Estructurales del tema de la lectura. Ha aparecido una encuesta que debería hacerse cada año, que es la encuesta del INEI con el Ministerio de Cultura sobre la lectura, ¿no? Y lo que se encuentra es que cada vez más gente lee en aparatos, sobre todo celulares, pero también hay este aparato, ¿no? Que es el Kindle, ¿no? Que es una herramienta más. ¿Qué opina usted de las herramientas virtuales y de esta encuesta también que apareció el año 2022, me parece? Mire, cada vez que aparece algo parecido a otra cosa, pareciera que va a destronar a lo que ya existe. Cuando apareció la fotografía, se creyó que iba a desaparecer a la pintura porque es más nítida, retrata mejor. Eso no ha pasado. Cuando apareció el cine, se creyó que iba a terminar con el teatro. Cuando apareció la televisión, se creyó que iba a terminar con el cine. Yo creo que estos aparatos, bien manejados, pueden ser una maravilla. Pero igual, digamos, uno puede tener el placer de dar la vuelta a las páginas de manera tradicional o simplemente en el Kindle donde usted puede agrandar la letra o disminuirla al gusto es algo maravilloso. Yo no leo novelas o textos en Kindle, mi familia sí, yo a veces ojeo, estoy muy acostumbrado al libro, pero entiendo que las cosas pueden cambiar y que eso no va a dañar al libro. Igual que cuando apareció la imprenta, se creyó que iban a desaparecer los libros manuales. Y justamente estamos hablando ahora de libros manuales, como algo novedoso, algo que ha existido siempre, de pronto se hace novedoso. Creo que no es que no pase nada, siempre hay un cambio, pero, pero que no es dañino, es bueno. Lo que la encuesta que le mencionaba dice en términos generales es que cada vez se lee menos, digamos, en formato papel, ¿no? Y se está leyendo mucho en celular, pero cuando la lectura en celular es distinta, es una lectura más reducida, una lectura casi de meme, ¿no? O sea, digo, leer un artículo en el celular es posible, pero leer un libro en un celular es bien complicado, ¿no? Es Yo cansado. prefiero no hacerlo. Es, Bueno, tal vez, bueno, en alguna ocasión me alcanzaron un libro que estaba por salir en el machote, pero la letra era diminuta por razones económicas. Entonces yo preferí leerlo en el internet. El mismo original, amplié un poco la letra y me leí todo un libro de 400 páginas. Es la única vez que lo he hecho. Pero poesía, por ejemplo, se puede leer muy bien en internet, no hay problema. No hay problema. Pero una novela no recomendaría, la verdad, no recomendaría. Ahora, yo sin embargo, en mi tránsito por las calles, y yo ando mucho a los colegios, voy, y he visto muchas personas sencillas, entre comillas, ¿no? Como por ejemplo un vendedor ambulante o un barredor, y lo encuentro de repente en su momento de descanso leyendo un libro, algo que me conmueve porque digo, bueno, se dice que no se lee, pero la gente busca la lectura con mucha pasión. Bueno, tenemos que amalgamar la experiencia de los mayores con el interés de los más jóvenes por lo novedoso. Pero uno va cambiando. Miren, en otro terreno, en el terreno de la música, he visto cómo jóvenes a los 18 años no les gusta la música peruana y a los 30 están escuchando música peruana sin dejar de escuchar el rock o alguno de los, digamos, ritmos que han aparecido después. Entonces, es posible eso, pero la madurez es también entender al otro, entender las otras cosas. Y eso es lo que pasa con esas personas que usted encuentra en la calle. Encuentran una satisfacción, un remanso en abrir la página de un libro. Bien, ya cerrando la entrevista, doctor Marcos, yo le agradezco mucho eh, por esta amabilidad de usted de poder haber
estado conmigo aquí conversando un poquito. Y quisiera pues que usted invite a la adquisición, cuándo va a ser la presentación de su nuevo libro, háblenos un poco de su libro e invite también a que pueda ser adquirido, leído por los lectores peruanos. Bueno, este libro, en el término de circulación, tiene la ventaja de salir con una editorial ya instalada. No es una editorial nueva, ya está instalada. Es una editorial de fuerza juvenil y al mismo tiempo ya de cierta experiencia, que es Vicio Perpetuo de Julio Benavides. Y es un libro a colores para los niños más pequeños y se llama Los gatos de Coronté. Imaginen ustedes pues las pequeñas aventuras que tienen los gatos cuando se van, cuando regresan, casi su humanización, cómo los gatos parece que hablan con sus dueños y son al mismo tiempo distantes, se acercan cuando quieren. Nosotros creemos que tenemos un gato. Bueno, los gatos creen que nos tienen a nosotros. Imagínense, usted está en su habitación y el gato que está con usted comienza a rasguñar la puerta. Indicio seguro de que se está comunicando que quiere salir. ¿Y usted qué hace? Le abre la puerta. Los gatos hacen lo que quieren con nosotros y también les gusta aprender. Son animales pues sumamente bellos y no son enemigos de los perros, como a veces nos hace creer la tradición. Yo he visto convivir a gatos con perros. Bueno, los invito a leer este libro que está en colores y que es un libro de texto para niños y que, bueno, les da disfrute a ellos y espero que también a los padres. Eh, Doctor Marco, ya para la última intervención, me gustaría que resuma, apelo a su capacidad de síntesis. Usted ha dicho en algunas entrevistas que tiene mucha capacidad para escribir poemas, pero también entiendo para improvisar un poco, ¿no? Así que déjenos una frase, por favor, o un pensamiento para nuestros jóvenes, para la gente que vea esta entrevista. Para los seres humanos, aparte de nosotros mismos, no hay nada más bello que los animales. Y el gato es un favorito de muchísimos escritores y también es un favorito para mí. Borges tenía un gato que se llamaba Beppo y se ha hecho muy famoso. Vamos a ver si los gatos de Coronté llegan al corazón de los niños peruanos. Gracias. Gracias a usted, doctor Marco, y agradezco pues a los que vean esta entrevista. Ediciones Vicio Perpetuo, entonces va a editar o va a publicar el libro Los gatos de Coronté. ¿Va a haber una presentación, doctor Marco, Sí, probablemente sea en la Feria del Libro de julio. en la feria? Muchas gracias y hasta pronto, doctor Marco. Hasta pronto.